Señor, porque me das todo. Es mi pastor. Me das gozo en mi corazón. Me da la alegría, Señor. Me sustentas todos los días. El Señor es mi pastor. En el Señor, nada te faltará. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Dale fuerte el aplauso al Rey. Gloria al Señor. Y así continuamos en esta tarde diciéndole gracias, Señor, porque no inclina su rostro para entrar a la palabra. Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, en esta hora, porque nos permite, Señor, estar en tu casa. Gracias, Señor, porque hemos llegado, Señor, al lugar, Señor, donde venimos a adorarte, a glorificarte, a exaltar tu nombre, Señor. Gracias, Padre Dios Todopoderoso, te pedimos en esta hora, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, hoy en esta tarde, Señor, tu Espíritu Santo venga con nosotros, Señor, y que tome este lugar, Señor, conforme a tu gloria, Padre. Porque tú eres, Señor, el que nos da siempre, Señor, el alivio, la esperanza, Padre. Pero hoy en este momento, Señor, declaro tu palabra, Señor, que hay libertad y que hay poder en el nombre de Jesús, Señor. Bendice a cada hermano, cada hermana, cada niño, cada joven que pudo llegar, Señor, a tu casa, Señor. Y aquellos que no pudieron llegar, Señor, tú los conoces, Señor, trata con ellos. Padre, no los sueltes de tu mano, Señor. Gracias te damos por esta palabra que vamos a impartir en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que sean mis labios los que hablen palabra tuya, Señor, palabra de aliento del Espíritu Santo, Padre, como siempre lo haces. Yo dejo este lugar, Señor, a tu Espíritu Santo, te lo dejo, Señor, para que tú seas, Señor, el que hables a tu cuerpo, a tu iglesia, por medio de tu Espíritu Santo, usando mis labios, Señor, con amor y gracia. Gracias, Cordero Santo, en Cristo Jesús. Amén. Abra su Biblia, hermano, en el libro de Hechos. Gloria al Señor. Hechos. Hechos capítulo 1, gloria al Señor. El libro de Hechos en el capítulo 1, versículo 1 hasta el 11, gloria al Señor. Hechos capítulo 1. Versículo 1 al 11, gloria a Dios. ¿Ya lo tiene, hermano? Hechos capítulo 1, versículo 1 al 11, la palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, dice. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, dice. Y luego dice, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Porque Juan ciertamente bautizó con agua,
mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron al cielo, Señor, ¿restaurarás el reino este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando él con los ojos puestos en el cielo, enfrentando que Jesús era junto a él dos varones con vestiduras blancas, Los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Gloria al Señor. Puede sentarse. La palabra de Dios nos dice que Jesús fue ascendido al cielo. Y cuando nosotros entendemos esto parece, hermano, que la gente cuando lee la Escritura la toma como cualquier cosa. Una persona, un ser humano, ascender al cielo, hermano, no puede. Pero un Dios vivo sí puede hacerlo. Jesús pudo hacerlo. Y qué precioso, hermano, que un día nosotros también vamos a ascender al cielo. Y esa promesa Jesús nos la dejó a nosotros. Pero el enfoque de esta predicación, de esta palabra, el título se llama Recibido arriba. ¿Por qué Jesús fue recibido arriba? Porque ya su misión aquí en la tierra había terminado. Todo lo que tenía que hacer, Él ya lo hizo. Así que ahora el que está trabajando en nuestras vidas es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo sin dejar de invocar el nombre de Jesucristo. Y qué precioso, hermano, cuando tú te acercas a la presencia de Dios. Cuando tú sabes que el que está abogando por nosotros se llama Jesús. Pero el Espíritu Santo es el que está haciendo el trabajo. Entonces, el libro de Lucas, ¿verdad? Quien escribió el libro de Hechos. Lucas es el escritor de Hechos. Entonces, él nos da una enseñanza donde Jesús, ¿verdad? Por última vez fue visto por los apóstoles. A nadie más se le apareció, hermano. Solamente a los creyentes. Escúcheme bien. Solamente a los discípulos, a los que creían en Él, a los seguidores de Cristo. No se le apareció al pueblo de Israel. Después de resucitar, no se les apareció. Solamente a los apóstoles, a sus discípulos, a los seguidores de Él. Entonces, eso nos da a entender a nosotros, que no a todo el mundo, no a toda la gente. Cuando Cristo venga, ¿verdad? No va a venir por toda la gente. Él va a venir solamente por su pueblo. Aquel pueblo que fue lavado por la sangre de Cristo. Aquellos que creyeron. Aquellos que dieron casi su vida por seguir adelante en el Evangelio. A esos va a venir el Señor. Aleluya. Entonces la iglesia, hermano, tiene que estar preparada para este acontecimiento grande. A lo mejor usted no ha tenido la experiencia cómo es viajar de la tierra hacia el cielo. A lo mejor ha tenido sueños. A lo mejor ha tenido visiones, yo no sé. Pero yo a veces he soñado que he ascendido al cielo. Y a veces, cuando uno asciende al cielo, hermano, uno siente la presencia de Dios.
Y tu cuerpo no tiene que hacer nada, hermano. Solamente la presencia de Dios por medio del poder del Espíritu Santo te va elevando. Te eleva y te eleva. Los sueños que he tenido, hermanos, yo he tenido control para poderme elevar hasta donde yo quiero. Entonces, en el sueño Dios te da la potestad de llegar a la mitad del cielo, de llegar al primer cielo, de bajarte otra vez a la mitad y de volver otra vez a la tierra. Entonces, eso solamente es un sueño. Pero en el día que nosotros nos vayamos, cuando vayamos a ascender arriba hacia el cielo, va a ser algo tan glorioso, hermano. Va a ser algo tan hermoso, que tu cuerpo ya no va a ser carnal, va a ser glorificado, hermano. Ya no vas a sentir, ¿verdad? Cuando vayas pasando sobre todo el universo, cuando pases sobre los planetas. Yo no sé si vamos a pasar cerca del sol o vamos a pasar cerca de las estrellas, de la luna, pero en qué instante, hermano, en un abrir y cerrar de ojo, en un segundo, hermano, seremos transformados, seremos llevados al reino de Dios, a los cielos. Gloria a Dios. Entonces, hermano, esto es importante. Jesús nos deja un ejemplo aquí. Entonces, Lucas, quien escribió este libro de los Hechos, para mostrar el cumplimiento de las palabras de Jesús, porque ya su ministerio había terminado casi en la tierra aquí, hermano. Entonces, Jesús dijo: yo voy a edificar mi iglesia, mi casa, ¿verdad? Y las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de ella. Entonces, Jesús, antes de ascender, dejó mandamientos, ¿verdad? Dejó direcciones para nosotros, diciéndonos que las puertas del infierno, que ninguna arma forjada, que nadie podría contender contra la iglesia. Antes de irse, Cristo nos dejó esto: el poder del Espíritu Santo. No importa cuántos vengan en contra de la iglesia, hermano, no importa cuántos se levante. Hay iglesias, hermano, donde los brujos, los satánicos van y quieren amarrar esa iglesia, pero no van a poder, hermano. Si está la unción del Espíritu Santo, todo principado, todo gobernador está en el poder de Cristo y se sujeta al nombre de Jesús. Aleluya. Entonces Jesús dejó, hermano, estas palabras allá en el libro de Mateo, capítulo 16, verso 18. Ahí usted lo puede encontrar en su casa, diciendo que las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Entonces el enfoque de Jesús, hermano, era de que la iglesia continuara adelante, que no tuviésemos miedo, porque Jesús, ¿verdad? El Espíritu de Dios ya está en nosotros. Jesús, ¿verdad? Nos dio el respaldo y nos dio la autoridad, pero también nos dio la cobertura. Nadie, cualquier persona que se levante en contra de la iglesia, no va a prevalecer, no va a poder. Entonces Jesús nos deja a nosotros ese respaldo. Entonces, antes de su ascensión al cielo, Jesús mandó a sus seguidores que hicieran discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Que se predicase el evangelio y que ese evangelio, hermano, ¿verdad?, siguiese continuando. Entonces Jesús dejó direcciones, les dijo a sus apóstoles, a sus discípulos: miren, ustedes tienen que continuar predicando el evangelio, ustedes tienen que continuar llevando la palabra mía, llevando hasta el último de la tierra. Si es posible en Judea, si es posible en Samaria, si es posible en el rincón de la tierra donde pueda llegar mi palabra, usted tiene que seguir adelante. Entonces, no era cualquier tarea fácil, hermano, llevar el evangelio. Hoy tenemos gente, hermano, que no quieren llevar el evangelio. Tenemos gente que no se preocupan por las almas. Tenemos gente que no salen a hablarle a las almas. Tenemos gente solamente, hermano, que está sentada en la iglesia, pero que no tiene la función, que no tiene la determinación para ir a hablarle el evangelio de Dios, el evangelio que Jesús nos enseñó, el arrepentimiento y el perdón de pecado. Entonces Jesús les dijo a sus apóstoles: yo ya estoy por irme, pero ustedes tienen que cumplir esta tarea. Y cuando hagan discípulos, tienen que decirles ustedes que también tienen que cumplir su tarea. Hasta el año 2018 hay poca gente
que se dedica a predicar la palabra, que se dedica a evangelizar. Entonces, ¿qué está pasando con la iglesia? Jesús está en nosotros, pero también Jesús quiere estar en el corazón de las otras gentes. Jesús quiere estar en el corazón de otra gente, hermano, porque hay gente que está triste, hay gente que está perdida, hay gente que vive en la miseria, hermano, pero no lo puede ver porque sus ojos, su vida espiritual está seca, hermano. Hay gente que vive en la miseria, en la pobreza. El día de hoy, hermano, yo fui a un hogar y me tocó limpiar todo ese hogar. Y la gente tiene dinero, pero se les esfuma el dinero. Y pude ver cómo tenían su casa. Pude ver cómo tenían su patio, su yarda, cerveza por donde sea, botes, basura, toda clase de basura. Entonces, como están muertos, hermano, ellos no alcanzan a ver la miseria. No alcanzan a ver, ¿verdad?, lo que hay en sus corazones. Entonces, para eso el Espíritu Santo, cuando tú llegas a un hogar, la gente lo va a decir: usted me parece que usted es diferente, sí. Usted tiene algo tan especial, aunque usted anda trabajando en esto, pero hay algo especial. Entonces la gente necesita, hermano, el evangelio. La gente necesita la palabra de Dios para que puedan soltarse esas cadenas, para que puedan soltarse todos esos amarres que tienen, hermano, solamente en el nombre de Jesús, por la palabra del Señor, por el poder del Espíritu Santo. Es el que va a convencer esas almas. Es la promesa de Dios que dejó a nosotros. El Espíritu Santo va a convencer a esas almas para que vengan a Cristo. Gloria al Señor. Entonces, ¿cuánta miseria hay en el mundo? Mucha. Y esa miseria el diablo la desparrama. El diablo la anda dejando en cada hogar. Mucha gente vive en miseria. Mucha gente vive en la perdición. No miran, hermano, con sus ojos espirituales cómo están viviendo. Cuando una persona es cristiana, hasta el último detalle que está en tu casa, tú quieres hacerlo. Hay gente que se esfuerza, hermano. Hay gente que quiere esforzarse, dice: es que yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Yo quiero estar tocado por el Espíritu Santo. Pero no todos pueden eso, porque no es el esfuerzo que tú tienes o el esfuerzo que tú hagas para vida de recibir la promesa del Espíritu Santo. Para vida de estar lleno del Espíritu Santo no es con tu fuerza. Tú quieres, pero necesitas meterte al Señor. Necesitas ayunar, necesitas orar. Entonces se necesita todo eso, sí. Entonces el Señor nos enseña a nosotros que para vida de tener y estar lleno del Espíritu Santo, no se vale con la fuerza que tú hagas. Por más que te esfuerces, no vas a poder. ¿Sabes cuándo se va a hacer? Cuando tú cambies por dentro. Cuando tú cambies y le digas: Señor, haz lo que tú quieras en mi vida, pero que se haga tu voluntad, Señor. Deja que la voluntad de Dios se haga en tu vida, y vas a ver que Dios va a tratar, y vas a ver que el Espíritu Santo va a empezar a fluir en tu vida. Pero tienes que hacer lo que el Espíritu Santo te dice, porque hay gente que no quiere hacer lo que el Espíritu Santo le dice. Entonces, Lucas nos enseña a nosotros de qué manera Jesús nos deja este encargo. Vamos ahí en el libro de Lucas. Lucas capítulo 24, verso 46 al 49. Gloria al Señor. ¿Ya lo tienen? Nomás denle atrasito ahí. Capítulo 24. Son 3 versículos solamente. El verso 46 al 49. ¿Ya lo tienen? Fíjense lo que dice Lucas. Dice: y les dijo, ¿si lo tiene o no lo tiene? Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario, dice, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, dice, al tercer día, y que se predicase, ¿qué, hermano? En su nombre, ¿el qué? El arrepentimiento
y el perdón de pecado. Dos cosas, arrepentimiento y perdón de pecado. En todas las naciones. Entonces dice, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois ¿qué? Testigos de estas cosas. He aquí, dice, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros, ¿dónde? En la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Gloria al Señor. Entonces Jesús, hermano, nos enseña a nosotros que en el nombre de Jesús pudiésemos predicar para arrepentimiento y para perdón de pecado. Dos cosas. Entonces el mundo necesita arrepentirse. El mundo necesita ser, ¿verdad?, perdonado en el nombre de Jesús, hermano. Todos los pecados, hermanos, se pueden perdonar solamente en el nombre de Jesús. No se puede perdonar en otra persona, hermano. Nadie puede perdonarte pecado ni en la tierra. Solamente, hermanos, los que son llenos, los que son discípulos, los que son apóstoles, hermanos, tienen eso para abrogar, para perdonar pecados. Al que le remitiere los pecados serán perdonados. Entonces, los apóstoles tenían ese poder. Entonces, nosotros como cristianos, hermanos, Dios nos ha dado una autoridad, pero no podemos perdonar pecado. Tenemos que llevarlo ¿a quién? A Jesús. A Jesús. Arrepiéntete. Pídele perdón. ¿A quién? A Jesucristo. Entonces, si yo digo en el nombre de Roberto, ¿verdad que no? Al contrario, Jesús es más que más pecadillos por él. ¿Verdad? Tiene que ser en el nombre de Jesucristo. Para perdón de pecado, para el arrepentimiento. Entonces, Lucas nos enseña, dice que tenemos que predicar el evangelio, porque hay mucha gente que tiene necesidad, hermano. Entonces, antes de irse, Cristo nos dejó esa tarea, no nada más a los apóstoles, a todos nosotros, porque nosotros ya somos discípulos de Cristo. ¿Cuántos son discípulos de Cristo? Yo soy discípulo de Cristo, ¿verdad? ¿A cuántos les gusta ser discípulo de Cristo? Un discípulo siempre anda con Jesús, hermano. Un discípulo siempre, ¿verdad?, está al pendiente de la obra de Dios. Los apóstoles, ellos fueron testigos solamente ¿de qué? De la muerte y de la resurrección de Cristo. Entonces, ellos son los testigos de Dios. Por allá afuera hay gente que se llama testigos ¿de quién? De Jehová, pero no son testigos ni de ellos mismos. ¿Se da cuenta? Entonces, si nosotros, ¿verdad?, dijéramos nosotros somos testigos, pues no fuimos testigos. Tenemos el conocimiento, ¿verdad?, por la palabra de Dios, que nosotros sabemos que Jesús es el único y que los apóstoles miraron su muerte y miraron su resurrección. Entonces Jesús ya estaba para ascender, ¿verdad?, para irse de la tierra. Entonces dos planes de Dios se cumplieron: que fue crucificado Jesús y que también fue resucitado. Entonces, ¿sabe por qué murió Jesús en la cruz? ¿Para qué murió Jesús en la cruz? ¿Solamente para cumplirse la palabra? ¿O solamente para el perdón y para el arrepentimiento de muchas almas? Entonces Jesús murió en la cruz, hermano, para todo aquel, dice la palabra, que todo aquel que quiera arrepentirse, todo aquel que venga, todo el que crea en Jesucristo, dice, tenga vida eterna. Entonces por eso murió en la cruz. Pero miren, lo más esencial de Cristo, no es que en la cruz estaba todo. No era la cruz, hermano. Lo más precioso, hermano, de Jesús era la corona. Era la corona, hermano, porque ese era el galardón, ¿verdad? Llegar a tener la corona, llegar a ser ¿qué? Majestuoso, pero recibir ese trono, ¿verdad?, de Rey de Reyes y Señor de Señores. No estaba en la cruz, hermano, estaba en la corona. Tu alegría en el reino de los cielos no va a ser una cruz, hermano. Tú no vas a llegar con una cruz allá. Tú vas a estar con una ¿qué? Corona. ¿Sí? Entonces por eso tú tienes que ponerle aquí, mira, esmeraldas, zafiros, perlas, trabajando en la obra del Señor. Entonces cuando llegues al reino de Dios, tú vas a tener una corona.
Imagínense una coronita de esas. Coronita de esas de paraíso, de ramitas, ¿no? Por un cristiano que no hizo la voluntad de Dios. Entonces, Lucas nos enseña, ¿verdad? Que dos cosas, ¿verdad? Jesús hizo, ¿verdad? Fue crucificado, fue resucitado de la muerte. Jesús murió por todo el mundo. ¿Cuántos saben que Jesús murió por todo el mundo? ¿Verdad que Jesús murió por todo? Aunque también por los pecadores murió. Pero aquí el pase, hermano, la trayectoria que uno tiene que seguir es que tenemos que venir a Jesús. Lucas dice, en el nombre de Jesús, todo arrepentimiento, todo el perdón de pecado, tienen que venir a Jesús. Si no vienen, no hay remisión de pecado. ¿Por qué, hermano? Porque Jesús es el Cordero de Dios, hermano. Jesús es el que derramó la sangre. Fue el Cordero, hermano, que por la sangre de Cristo fueron redimidos nuestros pecados. La única sangre que salva, la única sangre que sana, que quita el pecado, es la sangre de Jesucristo. Es la sangre del poderoso, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es la única sangre, hermano. No hay otra sangre que quite el pecado, que limpie el pecado. Ningún ser humano tiene esa sangre. Ningún animal de los que, por más limpio, por más orgánico que le den cosas limpias, no. Solamente la sangre de Cristo. Entonces, en el nombre de Jesús, hermano, Jesús nos enseña a nosotros que prediquemos, ¿verdad?, el evangelio al mundo entero. Y fue Él el que ascendió al cielo con poder y gloria, hermano. Entonces, irse al cielo, hermano. Mirar a Jesús, hermano. Que no traía aparatos, no traía sistemas, nada, hermano. No traía turbocina, no traía, ¿qué más? Cosas para elevarse, hermano. Jesús ascendió solo. Entonces, imagínate tú cuando Jesús mande por nosotros, ¿cómo vamos a levantarnos? Qué precioso va a ser aquel día. Y a lo mejor Dios les va a dar la oportunidad a los incrédulos, hermano. Les va a dar la oportunidad a mucha gente que mira como un pueblo se fue con Jesús. Y la gente no se va a poder explicar qué es lo que pasó, por qué ascendieron. Lo primero que el mundo va a decir es que a lo mejor era un extraterrestre. Estábamos viviendo con extraterrestres. Lo que no sabían, que en medio de la humanidad, en medio de la tierra, había un cuerpo lavado por la sangre de Cristo. Esos son los creyentes, esos son los cristianos, esos son los que se rindieron a los pies de Cristo y le dijeron: Señor, sálvame, aleluya, gloria al Señor. Entonces, esos son los creyentes, hermano. Entonces, Lucas, ¿verdad?, dice que Jesús fue considerado, ¿verdad?, como que fue suplantado y era una persona blasfema. Entonces, el mundo es lo que dice, que Jesús solamente vino y pasó algo en él, pero no era de Dios. Entonces, mucha gente, hermano, cree que Jesús no es el Cordero de Dios. Mucha gente dice que no es Dios, hermano. Entonces, Lucas nos enseña que Jesús, después de su resurrección, la gente tuvo, dice, el mensaje que predicaba. Entonces, uno de ellos fue Pedro, hermano, en el día de Pentecostés. Entonces, Jesús les decía a sus discípulos: no se vayan, miren, no se vayan. No se vayan de Jerusalén. No se vayan, ¿por qué? Porque ustedes se van de Jerusalén, entonces van a perder la promesa del Espíritu Santo. Hay gente, mi hermano, que viene a la iglesia y que en vez de estar en la iglesia se van para otro lado. Y hay gente que ya no vuelve a la iglesia. Entonces, la primera iglesia donde el Señor formalizó, donde el Señor estaba preparando, Jesús les dijo: no se vayan de Jerusalén, permanezcan en el aposento alto, ahí con todos los hermanos, con todos los apóstoles, con todas las hermanas ahí permanezcanse, no se vayan, porque yo les voy a enviar al Espíritu Santo.
Y es lo mismo que Dios nos dice a nosotros. Jesús nos dijo a nosotros: no se vayan de la iglesia, no se vayan de mi camino, no se vayan de mi redil, dice, porque un día voy a volver, dice. Y así como volvió el Espíritu Santo en el tiempo de Pedro, en el día de Pentecostés, así voy a volver por mi iglesia. Por eso, iglesia, tienes que entender que estar en la casa del Señor es un privilegio, porque si viene Cristo ahorita, nos vamos con Él, nos vamos con Cristo, porque estamos en la iglesia. Aleluya. Entonces ese es el fundamento, hermano, que la iglesia no ha entendido. Que Jesús nos dice: no te salgas de la iglesia, no dejes de venir, no te apartes de mi camino, sigue vigente en la iglesia, sigue buscando mi rostro. Entonces Lucas nos enseña todo eso, pero más Jesús nos dice a nosotros, así como les dijo a los apóstoles: no se vayan de Jerusalén, permanezcan ahí, aunque llueva, en truene, aunque estés pasando prueba, permaneces. Entonces, cuán precioso, hermano, es estar en la iglesia. Entonces Jesús ahí está iniciando la iglesia, ¿verdad? Jesús resume la misión de sus discípulos en predicar el arrepentimiento, de llamar a la gente a alejarse de su egoísmo para acercarse, dice aquí, a Cristo, quien murió por nosotros. Entonces hay mucha gente que tiene un espíritu de egoísmo, son egoístas. Entonces Jesús dice: arrepentidos. Hay gente que no quiere que tú sobresalgas. Hay gente que no quiere que tú tengas lo que ellos tienen. Hay gente que no te dan una oportunidad. ¿Sabe que yo donde yo trabajo, estoy trabajando ahorita? Yo sé hacer todo ese trabajo. ¿Sí? Pero a mí no me dejan. No me dejan que yo agarre una sopladora, no me dejen que yo agarre una triñadora, no me dejen que yo agarre, ¿verdad?, una cortadora de zacate, no me dejen que yo agarre, ¿verdad?, los serruchos para cortar, para triñar árboles. Todo ese trabajo yo lo sé. Pero ¿sabe por qué no me dejan? Porque no quieren que yo aprenda ese trabajo, y ese trabajo yo lo sé. Y me quedo calladito, y me dice el Espíritu Santo: es gente egoísta, que no quiere que tú aprendas, para que no avances. Entonces, y estoy hablando de hermanos de la iglesia. Entonces, cuando tú miras un espíritu de egoísmo, hermano, esa gente necesita ser libre, hermano. Esa gente solamente, hermano, puede ser libre en el nombre de Jesús. Esa gente puede ser libre por el poder del Espíritu Santo, hermano, hasta que se rinda y sea libre de ese egoísmo. Yo he ido a trabajar con gente, hermano, que no te quieren enseñar. Y supuestamente son hermanos. Hay gente que les dice: hermano, necesito una casa para renta, háblale ahí, y no te dan el número de teléfono, no te dan. Hay gente que le dice: necesito de ti, necesito esto, necesito que me llenes estos papeles, ¿me puedes llenarlo? Dice: no puedo. Sí te lo lleno, pero luego nunca te lo lleno. El día de ayer nosotros fuimos a la corte, duramos casi todo el día por cambiar una letra, una vocal. La letra A a la letra O. Entonces, por cambiar esa letra solamente, hermano, por cambiar esa letra solamente, la gente nos decía: ¿por qué vienen ustedes? Por una letra solamente. ¿Cómo es posible, le digo yo, que tengamos que pagar casi $350 casi por una boca? Y ahí donde entramos, hermano, era un lugar de mucha seguridad. Había sheriff, había policías para entrar hasta adentro. Y todavía se negaban ellos y nos decían a nosotros: no es aquí. Nos decían: aquí es, le decían. ¿Y cómo sabe usted que es aquí? Aquí es, porque aquí nos mandaron. Entonces, le digo: ¿cuánto cuesta? Dice: ¿traen dinero para pagar? Sí, traemos dinero. Entonces yo le dije a los muchachos: ¿por qué hacen eso? Esto es una injusticia, este es un robo. Y ustedes son representantes públicos. Ustedes son los que nosotros tenemos que venir para que hacer un trabajo, pero ustedes están cobrando, están robando. Y se miraban los unos a los otros y no alcanzaban, hermano, ¿verdad?, a ver lo que Dios estaba hablando.
Y casi nos llevan con los jueces. Y lo mismo le dije, ¿por qué por una letra ustedes están cobrando casi $350? Eso es una injusticia. ¿Qué le van a decir a Dios? Le dije, cuando usted esté en el cielo, le dije. Y así le dije, hermano. Y nomás se quedaban mirándoles unos a los otros. Cuando tú tienes palabra, hermano, no importa dónde esté, que estés delante del juez, que estés delante del gobernador, que estés delante del presidente, pero la palabra que sale de ti es espíritu y verdad, hermano. El Espíritu Santo dice la verdad, luego, ¡pum! Te podemos deportar, te podemos aventar, te podemos hacer lo que quieras. Pero si yo ando con el Señor, nada me va a pasar. Jehová es mi pastor, dice, y nada me va a faltar, y nada me va a pasar. ¿Sabe por qué? Porque su yugo, su callado está conmigo, su protección de Jehová está sobre mí. Si cuando entramos yo sabía que el Espíritu Santo que ya empezaba a tratarme. Me hicieron sacar carteras, llaves, cinto, todo. Y pasaba y sonaba la maquinita. Los policías se enojaban. Tú traes algo, dice. A ver, levántate. Y casi me sacaban los zapatos. Pues escúlcate. Y sonaba que traía yo. Y yo le decía a mi esposa, es que no es fierro, le dije, es el poder del Espíritu Santo. Algo Dios quiere que haga. Y no se quedaron contentos, ¿no? porque me levantaron los pantalones para verme por los calcetines. Dijeron, algo trae este. Y yo cuando íbamos así, yo miré que venían dos policías, muy atrás allá, nomás observando. Nos metimos en una biblioteca dentro de ahí, y también para llenar una solicitud, una aplicación. Y decían que teníamos que traer un abogado y que teníamos que traerlo con máquina, todo bien hecho, y teníamos que traer un representante, un abogado. Aparte tenía que pagar un abogado que me iba a cobrar otros $500. ¿Te das cuenta, hermano? Le dije, no, el abogado es Cristo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuánta injusticia hay en la tierra? Entonces, ¿cuánta palabra usted necesita ir para hablar a una persona, hermano? Para decirle la verdad, para decirle que hay un Cristo, un Dios todopoderoso que puede hacer las cosas bien, que no necesita robar, que no necesita adulterar, que se necesita hacer la justicia de Dios solamente por el Evangelio. El Evangelio es justicia de Dios y nadie te va a parar cuando estás lleno de la presencia del Espíritu Santo. Gloria al Señor, hermano. Así que Lucas nos enseña a nosotros, ¿verdad? Que Jesús murió por nosotros, hermano. Y que el ofrecimiento que Él hizo fue por la gracia. Nosotros somos salvos por gracia solamente, hermano. Usted y yo somos salvos por gracia. Dígale que está a su lado, tú eres salvo por gracia. No es por lo que tú te esfuerzas. ¿Sí? Eres salvo por gracia. ¿Sí? Si quieres ser lleno del Espíritu Santo, deja que la voluntad de Dios se haga en tu vida. Porque hay muchos cristianos, hermano, hoy en día que están, mire, ellos están haciendo su voluntad y no dejan que el Espíritu Santo haga su voluntad en su vida. Hay a veces que el Espíritu Santo te habla y te dice, tú tienes que ir con mi hijo, tú tienes que ir con mi siervo y tienes que ayudarle. Y muchos cierran su corazón. ¿Sabe que el Espíritu Santo ha estado tratando con en mi vida? Y me dice, ay hermanos, mira mi hijo, dice, yo he tratado con la gente de la iglesia tuya. Y he tratado bien, dice el Espíritu Santo. Pero no oyen mi voz, no quieren, dice. Se quedan retenidos. Pero no te preocupes, dice. Tú eres, dice, el que va a seguir adelante, dice. Hoy en día, mire, escúcheme bien. Usted puede ir a buscar en otras iglesias, hay pastores. Yo llegué a una iglesia, donde la iglesia, hermano, parecía que estaba en un basurero. Papeles, hojas llenas de sacate, parece que estaba en ruina, hermano. Y qué tremendo esto, hermano, que aún el siervo de Dios lo levantaban, hermano, a las 6 de la mañana para que fueres. Dice, necesitamos que vaya a las 6 de la mañana porque nosotros vamos a ir a trabajar a limpiar la iglesia. ¿Y sabe qué es lo que dijo?
Yo no me levanto a las 6 de la mañana, yo me levanto a las 10, a las 11, porque soy siervo de Dios. Y a mí me veía con un sombrero de así. Y le iba a decir, pues yo también soy siervo de Dios. Y a las 3 de la mañana, y a las 4 de la mañana me levanto. Entonces, son gente, hermano, que yo no sé cómo se han levantado. No se levantan, se ponen ellos mismos. Entonces, ¿cómo es posible, hermano? Me dice el otro hermano, me dice, pastor, dice, si fuera tuya la iglesia, tú la tuvieras limpia. Yo sí, si fuera mía, yo la tuviera limpia. No estaría así. No te creo, dice, sí. Porque aquí los hermanos, dicen, no quieren hacer nada en esta iglesia, dice. Pues entonces no son hermanos. Porque la casa del Señor, hermano, debe estar siempre limpia. La casa del Señor, hermano, es un lugar donde tú puedes entrar, hermano, a orar. La casa del Señor, hermano, es tiempo, de verdad, tiempo de venir a la casa del Señor, pero cuidar la casa del Señor, cuidar la grey, dice Pablo, cuidar lo que es la congregación. La casa del Señor, hermano, no debe estar así, hermano. Entonces, qué vergüenza, hermano, que la gente no pueda mirar esto, hermano. Que la gente no pueda hacer todo esto, hermano, en la casa del Señor. ¿Por qué, hermano? Porque hacen falta obreros, hermano, de corazón. Mucha gente lo hace por fuerza, hermano. Yo conozco pastores que están por fuerza, por su voluntad propia, pero que no se dejan llevar por la presencia del Espíritu Santo. Cuando se dio cuenta este varón que yo era pastor, se agachó. Le digo, me dice, ¿desde qué hora anda usted levantado, varón? Yo desde las 4 de la mañana. Se quedó pensando, yo me levanto a las 10 de la mañana. Y tú tienes que ir a predicar ahora, sí. Y ahora te vamos a dar más carne. Vas a salir más tarde. No importa. De todo modo, el Espíritu Santo tiene todo en control. Yo no ando por el dinero, no ando por el trabajo, yo ando por voluntad de Dios. Oh, sí, me dice el varón, dice, ¿sabes que en este medio me voy para otro lado a trabajar y ya no va a haber trabajo? De todo modo, hay un Dios todopoderoso, ¿sí? Que todo lo suple, que todo lo da. Entonces, hay gente, hermano, que necesita aprender lo que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo convence, hermano, el alma de todo ser viviente. El Espíritu Santo es el que trata con cada ser humano. Yo le aseguro que el Espíritu Santo el día de hoy trató con usted. Algunos no querían venir, hermano, pero el Espíritu Santo trató con usted. Y casi lo trae jalando de la cadena, hermano. ¿Serio, hermano? Dios no se equivoca, hermano. No se equivoca. Me dice este varón, oye hermano, me dice, pero ¿cómo Dios lo usa a usted? Le dije, mira, hermano, porque a él le pagan en cheque y miro que le pagan. Y ese hermano me dice, mañana le pago, tengo que meter el cheque. Y nada más tiene que durar unos días, dice, unas horas, dice, y ya mañana le pago. Y yo sé que esos cheques son como de 700 a $1000 casi. Y llegó el día de mañana y me dice lo mismo. Cuando son cheques que son hasta de 1500, lo mismo. Me dice, ¿sabe qué, hermano? Mañana le pago. Me dice, el Espíritu Santo es un espíritu de mentira. Él no quiere que tú traigas dinero. Pero tomo traigo, Señor. Entonces, ¿cuánto egoísmo hay en la gente, hermano? ¿Cuánto? Entonces, hasta que le dije a este varón, ¿sabes cómo me enseña el Señor? ¿Cómo me muestra? Que por allá, le dije, en México, en Caborca, había un hermano que tenía un hermano que estaba hechizado, que se le quebraban los huesos cada ratito. Y el diablo lo tenía bien posesionado. Y le dije que en el árbol de esa persona, en su casa, en ese árbol que tenía ahí, hace mucho tiempo le habían enterrado unos monos con brujería.
Y le dije, y ahí está. Entonces me dijo el varón, ¿puedo sacarlo? No, le dije, porque tú no estás preparado. Le dije, eres una persona nueva, todavía no conoces de Dios. Ni la hermana todavía apenas estaba comenzando. Y yo le dije, no, traiga a su pastor, hermano, y dígale que en el nombre de Jesús vayan a sacar todos. Y el dueño de la casa, al que tenía necesitado, no aguantó y fue con un pico a sacar y sacó monos con ropa podrida. Y se quedaba él admirado. Le dijo, no. Dios me da el discernimiento. Yo conozco el corazón de las personas. Conozco hasta dónde llegan. Conozco dónde están mucha gente. Hay gente que no quiere. Y el Espíritu Santo trata con él. Entonces como que se anduvo más con cuidado. Me quería pagar hasta que él quisiera. Ya habían pasado una semana, ya habían pasado 2 semanas. Y agarrando cheques de a $1,500, de a $2,000 y decirme no hay. Me aguanté hasta donde pude. Y hasta que le dije a mi esposa, yo creo que ya el Espíritu Santo ya trató, es tiempo de eso. Sí, porque hay gente así, hermano. ¿Cómo se van a ir cuando venga Cristo, hermano? Hay corrupción, hay mentira, hay engaño, hay envidia, hay egoísmo, hay avaricia, hay codicia. Entonces, en un creyente, hermano, no tiene que haber nada de eso. Lucas nos enseña aquí, hermano. Que nosotros tenemos la facultad de hacer, ¿verdad?, al hombre, hermano, si tienes el discernimiento, si tienes el don del Espíritu Santo. Mucha gente dice que yo me voy a esforzar para recibir el Espíritu Santo. No. Tú vas a recibir el Espíritu Santo hasta que sea la voluntad de Dios. Sí. Porque Dios no anda por lo que tú hagas. Dios anda por lo que ve en tu corazón, hermano. Entonces Jesús, hermano, nos está mirando a nosotros. ¿Usted cree que todos los días Jesús no le escudriña su corazón? ¿Usted cree que todos los días Jesús no me escudriña mi corazón? Si esta vez ya mero le decía al hermano, le decía, mira, hermano, tú sabes que hoy tengo el servicio, y parece que más de adrede lo hacía. Fuimos a 3 lugares y aparte, enfrente de su casa, a un vecino ahí pasó 4 horas casi. Y aparte de eso me dice, tenemos que ir a tirar la basura. Pero él sabe que tenemos servicio, hermano. Y yo ahora le había dicho, hermano, cuando sea tiempo de servicio quiero salir temprano. Madrugamos a las 4, pero salimos temprano. Y ella me había dicho que sí. Pero ¿sabe por qué? ¿Cómo se dejan engañar por el diablo? Porque dice, es que no le voy a dar tiempo que estudie, no le voy a dar tiempo que se prepare. Si yo cada vez que predico, yo me preparo. El Espíritu Santo es el que habla. Tengo más de 1,000 predicaciones que hago. Más de 1,000, hasta 3,000, 4,000. Y no las repito nunca. Pero porque el Señor me las da. Imagínense. Tengo que sacar tiempo para Dios. Sí, hermano. Jesús viene por una iglesia sin mancha, sin arruga. Entonces, ¿qué estás haciendo como cristiano? Estás dando bien el paso como creyente, hermano. La palabra de Dios dice imitar a vuestros pastores. Hacer lo que ellos hacen. Entonces, el pueblo de Dios necesita un aliento, hermano. ¿Cuántos creen que una vez que mencionamos al Espíritu Santo tenemos que nombrar a Jesucristo? ¿Cuántos lo creen? En el nombre de Jesús se limpia toda maldad, hermano. Todo lo que Jesús nos da, hermano, se refiere a la autoridad que tenemos en Cristo Jesús. Yo tengo una autoridad, hermano, para poder callar a cualquier persona. Pero por respeto, por ética, no la callo. Tengo autoridad para correr a cualquier persona en la iglesia, pero no lo hago. Me aguanto hasta que esa persona la saca Dios, la saca el Espíritu Santo, que es lo mismo. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la gente va a cambiar, hermano?
¿verdad? Hasta que uno venga y le pida perdón, ¿verdad? Y le diga, Señor, perdóname, yo quiero la bendición tuya. Entonces, si usted pide la bendición de Dios, hermano, usted tiene que ser perdonado. Si yo le pregunto, ¿cuántos tienen el Espíritu de Cristo? A ver, ¿cuántos tienen el Espíritu Santo? Usted debe decir amén. Si uno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces dice la palabra